Hola, mujeres hermosas, mujeres valiosas, bienvenidas a este nuevo video. Y el día de hoy quiero hablarles acerca del miedo. El miedo, esa emoción que nos han inculcado y nos han enseñado por tanto tiempo y que para mí no tiene validez. ¿Por qué? El miedo nos limita, el miedo nos paraliza y el miedo trae esa parte de aterrorizarnos, de no poder pensar en soluciones, no poder ver las cosas lindas que hay alrededor nuestro. Y anteriormente las mamás y los adultos estaban muy condicionados a hablarnos del miedo o a inculcarnos el miedo, ¿no? Y este mismo miedo, los altos mandos, voy a decir, siempre tratan de estarlo infundiendo entre nosotros, sobre todo ahora que es esta situación del confinamiento. Entonces, bueno, yo recuerdo muy bien que cuando era niña y tocaba que aprendiéramos el catecismo, la señora que nos preparaba siempre nos decía, ¿no? ¡Ay, niña! Se te va a aparecer el diablo. ¡Ay, niña! Debes tener cuidado. O si te llegabas a tropezar o te pasaba algo, te machucabas, siempre te decían, ¿no? Es que te castigó Dios. Dios te castigó por haberte portado mal. Y luego muchas veces no querías así como que levantarte en la noche o incluso ver el espejo, ¿no? Porque yo me acuerdo que incluso a mi mamá me comentó un día que le decían, su abuelita me parece, que si se veía mucho tiempo en el espejo se le iba a aparecer el diablo, ¿no? Y entonces también era muy dado que nos dijeran que existía o que había, de alguna manera lo sabías, el temor de Dios. Entonces yo la verdad es que no estoy de acuerdo, ni he estado de acuerdo con eso jamás. Y menos porque yo me puse a pensar y dije, si existe un ser o una energía que cada día nos regala un amanecer, una puesta de sol, un cielo hermoso con nubes delineadas, un sol maravilloso, la luz, los animales, los pajaritos, su canto, el agua. O sea, ¿cómo es posible que pueda ser algo negativo o algo malo, no? Cuando tú tienes miedo es porque en automático crees que es algo malo. Y entonces yo me pongo a ver y a pensar y digo, ¿cómo es que cuando tú ves un animalito y te hace fiestas, un perrito, o cuando ves un gatito, un cachorrito, o sea, es tan hermoso y tanta perfección que tiene, y cuando hay un bebé recién nacido, y cuando lo ves dormir, y cuando ves que tienes un cuerpo, un organismo, una maquinaria perfecta que incluso tiene la capacidad de dar alimento, de que las mujeres den alimento a sus bebés. O sea, ¿cómo puede haber algo que te genere miedo? ¿Cómo puede esa energía hermosa generarte siquiera algo de miedo? Entonces, pues yo definitivamente no estoy de acuerdo. Y recuerdo que apenas platicando con una amiguita me decía que pues sí, efectivamente el miedo no es bueno, pero hay que tener temor. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con el temor, porque el miedo y el temor pues van de la mano, ¿no? Para mí son hermanos. Entonces digo, tampoco.
tampoco porque hay tantas cosas hermosas en la vida, tantas cosas lindas que tenemos, que yo no acepto esa parte, ¿no? Todo lleva un porqué, todo tiene una razón, todo tiene una respuesta. Y yo recuerdo que cuando Caro y Juan Manuel eran chiquitos, pues si me decían es que tengo miedo, yo les decía, el miedo, haz de cuenta que es como una hoja de papel, la cual la aprietas fuerte, fuerte, fuerte y la haces una bolita pequeñita. Ya que esté bien, bien compactita, la vas a tirar al suelo y te vas a parar en ella y vas a brincar. Y así es como vas a deshacerte de tu miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no nos permite ir ni hacer más allá de lo que queremos. El miedo trunca tus sueños y el miedo, yo pienso que no tiene razón de ser. Como les digo antes, pues sí, o sea, era muy dado que los papás te dijeran, ¿no? Las mamás, te va a llevar el señor del costal o te va a aparecer el coco, o etcétera, mil cosas así. Y digo, pero ¿por qué, no? Es por eso que crecimos con tanto miedo, con tanta inseguridad, con tan poca capacidad de poder expresarnos, de poder hacer cosas, de poder siquiera reconocernos como las hermosas y fuertes y valientes mujeres que somos, ¿no? No puedes reconocerte frente a un espejo. ¿Por qué? Porque no podías siquiera verte con esa confianza, con esa tranquilidad. Entonces, yo te recomiendo que hagas a un lado el miedo, hagas a un lado de tu vida el miedo. Y vas a decir, oye, qué fácil decirlo, ¿sí? Pero quiero que sepas que esto a mí me llevó un tiempo entenderlo, a mí me llevó un tiempo quitarlo de mi vida, pero gracias a eso yo he podido hacer muchísimas cosas, he podido lograr muchísimas otras y he podido darles a mis hijos esa seguridad. Quizás hay situaciones que te llevan a tener cierto temor, cierta cautela por ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo me levanto en la noche y está muy oscuro y no prendo la luz y entonces de repente escucho algo, pues obviamente que me va a dar miedo, pero ¿saben por qué es ese miedo? Porque en automático estoy pensando que puede pasar algo. Entonces tan sencillo como prender la luz y poder ir en santa y en paz, en santa y tranquila paz al baño, ¿no? O sea, siempre hay un porqué de las cosas o un para qué de las cosas. Entonces, sí he tenido situaciones que me han generado mucho miedo, pero como ustedes saben, yo siempre me he sostenido de mis ángeles y les pido que me ayuden, o sea, protéjanme, cuídenme, etcétera. Y yo era una persona que tenía mucho miedo cuando yo era soltera y bueno, he avanzado mucho en este aspecto y me gusta muchísimo porque yo puedo inculcarles a mis hijos esta parte, ¿no? Esta parte que me ha dado tanta seguridad, tanta confianza y que me ha permitido ir avanzando cada día y ir avanzando segura, ir avanzando tranquila y sin esa carga tan pesada que es el miedo. Hoy platicaba con alguien y le decía que pues la muerte es algo que vemos con mucho miedo y la muerte no tendría por qué ser así. La muerte para todos es como un castigo, como algo muy negativo, como lo peor que te puede suceder. Pero ¿cómo sabes tú si una persona que sufre demasiado porque nunca pudo ver algo positivo o porque no pudo sobreponerse a alguna situación, cómo sabes tú si es algo tan malo o tan negativo llegar a su muerte? Entonces empecemos a dejar a un lado toda esa carga negativa de pensamientos y de creencias sobre las situaciones que hay en nuestra vida.
Te invito a que cambies esas creencias, a que las dejes atrás, a que te liberes de ellas. Apenas vi un mensaje que decía que todos esos momentos difíciles de tu vida deberías dejarlos como un abrigo, ¿no? Fuera de tu vida. Haz como si te quitaras ese abrigo y de verdad hazlo. Hazlo porque te ayuda. Incluso si haces esta simulación, te sientes más ligera, de verdad. Yo utilizo y hago muchos movimientos y utilizo muchas maneras de poder lograr ciertas situaciones o ciertas cuestiones en mi vida, ¿no? Poco a poco les iré compartiendo algunas, pero la que hoy les voy a compartir es un mudra y es mudra de loto, y pones tus manos así. Con el simple hecho de ponerlas así, acercarlas a tu corazón y respirar profundamente, esto te da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces puedes ir adaptando a tu vida estas situaciones. El mudra de agradecimiento es súper importante porque hace como resonar en el universo esa parte de ti que acepta, agradece y honra el hecho de haber recibido tantas cosas y estás dispuesta y abierta a recibir más de lo mismo, ¿no? Entonces, utilicemos estas herramientas, estos tips, estas cositas pequeñitas que nos ayudan muchísimo a poder cambiar y a poder borrar y a poder quitar creencias y a poder quitarnos cargas tan pesadas y tan difíciles. Y como les dije a mis hijos un día, todos tus miedos pueden escribirlos en una hoja, uno por uno, y pensar: ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo a la muerte? ¿Por qué tengo miedo a salir a la calle, por ejemplo? ¿Por qué estoy permitiendo que el miedo me invada y entonces me vuelva vulnerable ante la situación que estamos viviendo? ¿Por qué debo tener miedo? ¿Por qué no, en lugar de tener miedo y pensar que si yo salgo puede pasarme algo, por qué no mejor pienso que estoy protegida en todo momento y en todo lugar por seres de luz, por seres asistenciales? ¿Por qué no mejor pones eso en tu cabeza y quitas el miedo? Te invito a que lo hagas, te invito a que busques maneras de sentirte mejor y de vivir la vida de una manera mejor. Gracias por estar aquí. Que tengas un hermoso día, que siempre tengas motivos para sonreír, y por favor comparte con quien tú creas este video, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.